¿Cómo están amigos de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. Esta semana vamos a continuar conversando acerca de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ya se han cumplido 3 meses desde que se inició el conflicto y lo que sabemos ahora es que el viernes de la semana pasada el canciller italiano Luigi Di Maio se reunió con el secretario general de la ONU. Esto para entregarle un plan que pretende resolver el conflicto entre ambos países. Vamos a analizar este plan del que tanto se está hablando con José Koechlin. José es coordinador académico del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y nos acompaña hoy día para analizar el panorama que se vive en ambos países. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos hoy día. Y bueno, quisiera empezar hablando sobre lo que se sabe de este plan, porque si bien este plan no ha sido público, el diario República de Italia ha publicado que básicamente estaría compuesto por 4 puntos principales. Quisiera, por favor, revisarlos un poco contigo y que nos comentes básicamente en qué consistiría este plan del que tanto se está conversando. Sí, bueno, uno de los puntos de este plan efectivamente es el alto al fuego, eh, pero yo diría previo a este plan que las pretensiones de Rusia, del presidente ruso, digamos, exceden estos puntos, en el sentido de que el Estado ruso como tal tiene como principio de su seguridad nacional que ningún país que limite con Rusia pertenezca a ningún bloque continental europeo o a ningún bloque militar. Ujú. En ese sentido, eh, el, eh, el, el gobierno, el Estado ruso, más que el gobierno, el Estado ruso, que implica a los militares y todas estas fuerzas de seguridad, impiden pues que un país que tenga límites pueda pertenecer a la OTAN o a la Unión Europea. En ese sentido, por ejemplo, todo esto también ha sido desencadenado porque Ucrania tiene pretensiones de pertenecer a la Unión Europea, a la OTAN, y si tenemos en cuenta este principio de la seguridad del Estado ruso, eh, eh, Rusia va a hacer todo lo posible para evitar que este país limítrofe pertenezca a este bloque de la OTAN. Ya lo hemos visto desde el 2014, cuando empezaron estas negociaciones, cómo Putin ha ido incomodando, fastidiando o haciendo saber esta situación de que no va a permitir que un gobierno ucraniano pertenezca a este bloque, ¿no? O en todo caso, lo que ha hecho también el gobierno, el Estado ruso es eh, copar países limítrofes y poner gobiernos títeres como el de Bielorrusia, que es un país que claramente es una especie de satélite del gobierno ruso, y así impedir que pueda pertenecer al bloque europeo, ¿no? Y aun cuando países u otros países limítrofes con Rusia han intentado ser parte de la Unión Europea y de la OTAN, Rusia ha provocado escisiones o separatismos en estas fronteras, de modo que siempre entre el Estado ruso y el Estado que quiera pertenecer a la OTAN o a la Unión Europea, siempre hay en medio un Estado, aún un Estado inventado, un Estado títere, ¿no? Recordemos lo de Transnistria, es una franja también entre Rusia y otros Estados. Entonces, eh, toda iniciativa que se pueda lanzar siempre Ujú. debe tener en cuenta esta política de seguridad del Estado ruso que impide que un país limítrofe pertenezca a un bloque militar o a un bloque o una unión económica como la Unión Europea, evidentemente, ¿no? Sobre el Ujú. primer punto, sobre el alto al fuego que se propone, es bastante discutible, ¿no? Porque Rusia ya ha ganado terreno en territorio ucraniano, ya tiene posiciones bastante avanzadas, según la lectura que ellos hacen, estarían a punto de doblegar la resistencia ucraniana de modo que pudieran obligarlos a sentar eh, y negociar algunas condiciones. De modo que un alto al fuego para alguien que ya tiene ventajas militares y ventajas en el terreno no le resulta atractivo porque ya pues tiene algo avanzado, ¿no? Sobre el tema de la adhesión
de la de Ucrania a la Unión Europea, lo acabo de explicar, efectivamente, Rusia no va a permitir eso y en todo caso lo que va a hacer es provocar separatismos, como el de Crimea, que lo hemos visto en 2014, y ahora la región del Donbass. El Estado ruso es un poco contradictorio en este, ¿no? Porque por un lado reconoce estos separatismos de Crimea y la región del Donbass, pero por otro lado, por ejemplo, no reconoce el movimiento separatista checheno, por ejemplo, ¿no? Si a un ruso le preguntan, bueno, si tú eres tan respetuoso de poblaciones prorrusas en las fronteras provocadas por ellos, ¿por qué no también reconoce el separatismo como el checheno, la región de Chechenia? Pero con unos son bastante permisivos y con otros los combaten duramente. Al separatismo checheno los han prácticamente eliminado. Pero volviendo al tema, eh, esto no va a negociarse o en todo caso esto va a tener un fin cuando Ucrania desista de pertenecer a la OTAN o a la Unión Europea, ¿no? Eh, Sobre este asunto del estatus especial de Crimea y el Donbass, lo acabo de explicar. Rusia siempre va a provocar que un territorio adyacente se separe de este país que busque pertenecer a otro bloque como una especie de cuña para evitar tener fronteras con un país, porque ya le he explicado que la doctrina de seguridad nacional del Estado ruso implica esto, ¿no? Un acuerdo de paz siempre puede ser posible, sin duda, y es lo que todos esperamos, porque hay vidas de por medio, hay personas, humanidad de por medio, no solamente las vidas como tal, que ya son tan valiosas, sino la vida de la humanidad eh, hay que respetarla, ¿no? Y en ese sentido, todo crimen de un lado u otro lado debe ser castigado, por supuesto, ¿no? Eso podría decir por ahora, por este punto. Ujú. Entonces, profesor, a su juicio, usted ve estos 4 puntos un poco, digamos, poco probables de suceder, ¿no? La premisa básica es que el gobierno ucraniano y todo gobierno limítrofe con Rusia desista de pertenecer a la Unión Europea y a la OTAN, ¿no? Esa es la premisa básica. Sobre eso me parece que pueden negociar un poco más, un poco menos. Por supuesto, un alto al fuego es siempre posible, por supuesto, un acuerdo de paz es siempre posible, pero la premisa para esto es que los estados limítrofes desistan de pertenecer a, porque así como Estados Unidos tiene un área de influencia donde controla geopolíticamente a unos países, la Europa Occidental o los países latinoamericanos somos área de influencia directa de Estados Unidos, los rusos también tienen un área de influencia que ellos consideran natural para proteger sus fronteras y su economía, que es estos estados europeos del este que están pegados a lo largo de su frontera. Pues los chinos también tienen un área de influencia, ¿no? Y ahí Taiwán juega un papel que también ya se ha despertado un conflicto estos días, ¿no? Cada una de estas potencias tienen un área de influencia que van a impedir que básicamente otra potencia pueda tener alguna injerencia militar o económica, política, muy cercana a sus fronteras, ¿no? Entonces la premisa es impedir que cualquier país limítrofe busque pertenecer a estos bloques que acabo de mencionar. Ujú. Ahora que nos mencionaba, profesor, el tema de, obviamente, la importancia de las vidas humanas, quisiera hacer un pequeño paréntesis para tocar el tema del soldado ruso, el primer soldado ruso que ha sido condenado a cadena perpetua en Ucrania. Tenemos poca información sobre el caso, pero quisiera que usted nos comente cuál es la información que se tiene hasta el momento y por qué esta condena sienta un precedente a futuro, ya que no es el único caso que se tiene de un soldado ruso que haya cometido un crimen de guerra en territorio ucraniano. Bueno, es un caso que solamente tenemos información, por supuesto, dadas las condiciones de un Estado que maneja una información tan secreta y además en tiempos de guerra, todas estas cosas siempre se manejan de una manera pues poco comunicativa, los medios, ¿no? De lo que sabemos es que este soldado bastante joven, además, creo me parece que tiene 21 años o 20 y pico años, ha eh, asesinado, pues porque no se puede decir ejecutado, sino ha asesinado a una persona bastante mayor para impedir que pueda delatar a sus compatriotas rusos. Sin duda no es un crimen
asociada a la guerra propia, en el sentido de que era un soldado frente a otro soldado, ¿no? Sino era a un civil que no tenía pues ninguna oportunidad de defenderse ni estaba directamente comprometido en el conflicto. Sin duda, todo crimen, todo exceso tiene que castigarse y tiene que sentar un precedente. La guerra, aún siendo cruel, tiene ciertas normas, ¿no? Ciertos cánones que hay que respetar, hay que perdonar la vida de los rendidos, hay que evitar usar armas químicas. Hay una serie de consideraciones en lo que se llaman los acuerdos de Ginebra. Entonces me parece, digamos, como un buen precedente que nadie puede invadir un país y luego estar asesinando personas indefensas que no tienen, digamos, oportunidad de defenderse. En ese sentido, creo que es muy, muy importante que esto pueda ocurrir. Quizás podríamos decir también que un joven de 21 años que se ha enviado a una guerra también puede estar sometido a un estrés y a un miedo terrible, porque es un muchacho de 21 años que probablemente jamás haya participado por la edad que tiene, ¿no? Haya Ujú. participado en un conflicto armado previamente, quizás era un estudiante, Es y más, entonces, según sus declaraciones, él solamente estaba siguiendo órdenes, ¿no? sí, digamos que, pero claro, las órdenes también tienen que ver con la conciencia, ¿no? Si a mí me ordenan matar, yo tengo una conciencia y puedo rebelarme ante esta situación. Y, pero claro, un muchacho de 21 años recibiendo órdenes y sometido a lo que ya la guerra misma es un estrés y a su corta edad, no quiero disculparlo, sino más bien reforzar la responsabilidad en sus superiores y reforzar la responsabilidad de estos crímenes en las personas que han iniciado esta guerra, que son los verdaderos responsables también de este asunto, ¿no? Ujú. De acuerdo, profesor. Algo que conversábamos antes de iniciar la entrevista y que usted me mencionó que era bastante importante conversar, era acerca de, bueno, por supuesto, la guerra entre Ucrania y Rusia tiene consecuencias para todos los países, pero tiene consecuencias particulares para los países de América Latina. ¿Podría conversarnos, profesor, un poco acerca de este tema en particular? Sí, bueno, sin duda América Latina, aún estando geográficamente lejos del conflicto, eh, recibe consecuencias de esta situación, ¿no? Se señala que podríamos tener hasta tres consecuencias, ¿no? Por ejemplo, una consecuencia primera y grave es la consecuencia económica, ¿no? La subida de precios. Recuerden que Rusia y Ucrania producen alrededor del 20% de los cereales del mundo. Entonces, si estas dos economías están comprometidas en una guerra, evidentemente los cereales van a reservarlos para su propia población, por tanto hay menos cereales circulando por un mundo globalizado. Entonces todo esto pues ha traído que el trigo, por ejemplo, sube en un 50%, todo esto ha traído que, por ejemplo, hasta España haya relajado los aranceles para importar maíz, todo lo cual también nuestras poblaciones, hemos visto en el Perú, en abril, ¿no? Protestas por la subida de alimentos, todo esto es consecuencia pues de la guerra, pero no solamente los alimentos, los cereales, sino también los fertilizantes, ¿no? Rusia, según la información que tenemos, produce pues la mayor cantidad de fertilizantes en el mundo. Pero mira, esto ya se venía a venir, ¿no? Ya para el mes de septiembre u octubre, en Cusco, eh, justo estaba por esos meses yo viviendo en Cusco ya habían huelgas, manifestaciones por la subida de alimentos, pero sobre todo por la subida de fertilizantes, ¿no? Estoy hablando de octubre del año pasado, cuando ya Rusia hacía movimiento de tropas en la frontera y donde probablemente ya esto se venía a venir, y el gobierno por esos meses lanzó eh, una iniciativa que ahora sabemos que no sirve de nada, que es la segunda reforma agraria, como una manera de contener los ánimos de la gente frente a la subida de alimentos y frente a la subida de los fertilizantes, ¿no? Meses después, esto estalla y recién en Lima lo sabemos, pero ya en las regiones se veía la subida de alimentos y la subida de los fertilizantes. Entonces, la subida de precios en los alimentos fertilizantes es una primera consecuencia. Quizás podríamos decir también que algunos países se pueden ver beneficiados con esta subida. Por ejemplo, el caso de Bolivia, que Ujú. aparentemente también produce y que estaríamos nosotros interesados en comprar, ¿no? Este fertilizante.
Otra de las consecuencias que se señala es, digamos, las cuestiones geopolíticas, ¿no? Ujú. Eh, Rusia está muy interesada en el tema de la energía en Venezuela, particularmente, eh, y tanto chinos como rusos tienen muy claro los intereses que tienen en Latinoamérica, ¿no? Y esto quiero amarrarlo con el siguiente punto que tiene que ver con cómo los países latinoamericanos no hemos sido capaces de responder en bloque frente a esta cuestión de la guerra rusa-ucraniana, ¿no? Cada país ha reaccionado de distinto modo. Algunos países se abstuvieron de votar, de condenar esto en la ONU, pero sobre todo la OEA y la CELAC no han sabido responder en bloque frente a esto. Cada uno ha votado según sus intereses y según lo que pueda ganar en esta atroz guerra, ¿no? Sabemos ya, por ejemplo, Nicaragua, Cuba, Venezuela y hasta Bolivia tienen ciertas simpatías, siendo países de derecha, perdón, de izquierda, tienen simpatía por un gobierno de derecha, porque claramente el gobierno de Putin es de derecha, no es un gobierno comunista, ni socialista, ni izquierdista. El gobierno de Putin es un gobierno de derechas. Y los gobiernos de izquierdas votan, gobiernos de izquierdas latinoamericanos terminan apoyando una cosa media contradictoria, ¿no? Hasta el gobierno mexicano, aún condenándolo, pero luego ha relativizado sus palabras, ¿no? Y gobiernos latinoamericanos de derecha, de extrema derecha, con su presencia en Moscú, como Bolsonaro, Fernández, de Brasil y Argentina respectivamente, esa presencia de alguna manera avala pues este tipo de gobierno. Entonces, América Latina, aún recibiendo consecuencias económicas, energéticas, la subida del petróleo, la subida de los alimentos, eh, no ha sabido responder en bloque y actuar en bloque, sino cada uno ha ido viendo por dónde puede ganar más, unos vendiendo cereales, otros vendiendo petróleo, otros vendiendo recursos naturales, ¿no? Eso diría. Ujú. Eh, Como usted menciona, profesor, cada país en Latinoamérica, digamos, ha velado por sus propios intereses, pero en el caso hipotético de que hubiera existido una respuesta en bloque, eh, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias de una respuesta en bloque de toda Latinoamérica? Bueno, podríamos afrontar mucho mejor quizás la subida de los alimentos, ¿no? Quizás podríamos haber visto, porque tenemos bloques económicos en América Latina, tenemos la Comunidad Andina, tenemos el Mercosur, tenemos la Alianza del Pacífico, hay un bloque político estatal que es la OEA, quizás hubiéramos podido responder mejor a eso para no vernos tan perjudicados con la subida del petróleo. Claramente, por ejemplo, ahora estamos viendo cómo Venezuela y Estados Unidos se han acercado, eh, aunque políticamente están en las antípodas de un modelo democrático, pero sí al suspenderse el envío de petróleo ruso a Estados Unidos se ha acercado a Venezuela para poder cubrir esa cuota de 500.000 barriles de petróleo por día, que ya no lo abastecen los rusos, sino ahora buscan que sean los venezolanos. Entonces, Venezuela ha actuado por cuenta propia, ¿no? Otros países como Bolivia, por ejemplo, quiere vender fertilizantes a quien mejor le pague. Brasil quiere vender biocombustible o soya o maíz también a quien mejor le pague. Entonces, un bloque económico hubiera permitido que nuestras poblaciones no se vean tan perjudicadas con el tema de la salsa del trigo, de los combustibles, de los derivados, del diésel, etcétera. El problema en América Latina es que no tenemos un acuerdo supranacional que pueda tomar decisiones, ¿no? Tenemos una OEA o estos acuerdos como el Mercosur, la CAN, que son acuerdos de integración, pero no son bloques económicos, políticos, que pudieran tomar una decisión al estilo de la Unión Europea, ¿no? Cada uno finalmente actúa, y esto ocurre también con la migración, ¿no? Cada país decide poner requisitos o sanciones por cuenta y riesgo de cada uno, no actúan en bloque frente a la migración, ¿no? Y en este caso también me gustaría decir que toda esta guerra también ha provocado una migración hacia Europa, que ya los europeos están cansados porque ya vino lo de Siria, viene la migración africana, latinoamericana, entonces hay un fastidio con la migración. Esto ha provocado también un desplazamiento a Europa, pero sobre todo la subida de precios en los alimentos va a provocar, según la información que tenemos,
que mucha población africana o de Oriente Medio, al no encontrar trabajo o a afrontar una crisis económica, falta de alimentos, su primer destino muchas veces es Europa. Por eso hay un apuro en Europa de acabar con esta escasez de alimentos, con esta subida de alimentos, para mantener a sus poblaciones en sus lugares de origen y no busquen migrar a Europa, que complicarían más ya la vida de los europeos, ¿no? Y justo en este tema quisiera hacer una pequeña pausa para conversar un poco más acerca de las consecuencias que ha tenido pues, la guerra en el tema migratorio. ¿Cuál es la situación actual que se tiene? Me comenta usted que hay obviamente consecuencias en la migración por parte de países africanos, pero ¿qué información se tiene actualmente de la migración de los mismos ucranianos que han salido, ¿no? Huyendo de la guerra en su país hacia otros países? Los destinos han sido Francia, Alemania. ¿Cuáles otros, si nos pudiera hablar de eso, por favor? Bueno, Polonia también ha sido un país de destino, ¿no? Han salido, no sé si son 4,5 millones de ucranianos que han salido, pero quizás podríamos decir que en cuanto pase el conflicto, digamos, toda esta población ucraniana va a volver a sus países, ¿no? Porque seguramente habrá un plan de recuperación del país ucraniano, de su infraestructura, de su economía. Probablemente los países desarrollados quieran apoyar una reconstrucción del país. Por tanto, todas estas personas vuelvan a su país porque han salido no por una crisis económica, sino por una crisis militar, una invasión. A diferencia de la migración africana o de Medio Oriente, que salen a Europa, a Italia o a estos países como Francia o España, pero no buscan retornar a su país porque las condiciones son estructurales, ¿no? No hay un plan de recuperación de estos países africanos. Los países africanos están abandonados a su suerte, entonces al no cambiar las condiciones estructurales de sus países, se quedan a vivir en Europa. A diferencia, me parece, de los ucranianos, que una vez que pase la guerra se va a reconstruir el país y volverán probablemente a los campos, a las fábricas, a sus empleos, etc. Ok, entendemos. Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado en el segmento de hoy. Quisiera que quizás en el futuro podríamos destinar un programa en específico para hablar sobre el tema de las consecuencias, ¿no? Que me mencionaba usted que ha tenido para América Latina. Quizás en un programa futuro podamos explayarnos un poquito más. Con todo gusto, muy amable, gracias. Con todo gusto, esperamos tenerlo presente en un próximo programa, y a quienes nos están viendo, agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Ya estaremos con ustedes en un próximo segmento internacional. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.